Primera de Juan 5, aquí lo tienen. Primera de Juan 5, 18. Ahí vamos a tener la palabra. Dice así. Dice, ¿lo tienen? Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tomen asiento. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Esto es algo repetitivo. Siempre, ¿verdad? La palabra, y como estaba diciendo al principio, hay veces que al hombre no le gusta que lo corrijan, ¿verdad? Y no voy a hablar del creyente, porque el creyente, pues, es está, como le dijera, bajo la influencia de la palabra. Y el creyente, cuando la palabra lo corrige, se goza. ¿Sabe por qué el creyente original se goza cuando la palabra lo corrige? Porque sabe que el Espíritu Santo está tratando con él. Amén. Ahora que el hermano vino, el hermano Stanley Fry, él dijo unas cosas. Y él ni siquiera me vio a mí. No creo que él haya tenido una noticia de por qué lo dijo. Pero él dijo algo que a mí me corrigió y me gustó, porque son cosas que uno no las percibe, ¿verdad? Algún errorcito que está cometiendo y bueno, viene otro hermano y lo corrige. Eso a mí me gusta. Pero, ¿verdad? El creyente que ama la palabra y ama a Dios, él se goza cuando la palabra lo corrige, ¿verdad? ¿O no es así? Bueno. Y el creyente que no le gusta que la palabra lo corrija, o que el pastor lo corrija, no entra en la familia de los creyentes. No entra porque Pablo dijo que cuando alguien está en error, en pecado, hay que traerlo a las autoridades superiores de la iglesia, que son los diáconos y el pastor, ¿verdad? Esto, pues, siempre los diáconos son los que se dan cuenta del que anda ahí por ahí. Entonces lo van y lo enfrentan y lo traen al pastor con testigos. El pastor lo corrige, ¿verdad? Si él no entiende, entonces pues allá Pablo habla de eso, pues no es el tema. Entonces hay que, imagínense que al creyente no le gusta que la palabra lo corrija, que es la palabra. Ahora imagínense que venga el pastor y lo traiga y lo siente y lo corrija, entonces viene y le pega, ¿verdad? Entonces, imagínense usted nada más la gravedad del asunto. Mire, de aquí se han ido varios resentidos, yo sé, por lo que yo he dicho aquí, yo estoy consciente. Y no porque alguien me lo haya dicho, sino porque yo sé. Y yo lo siento. Pero la salvación es individual.
La salvación es individual. Usted concéntrese, conságrese, sirva a Dios y espere la bendición nada más. Ya aquí todos estamos sabidos. La Biblia le dijo, Dios le dijo al hombre, ya él sabe el bien y sabe el mal. Ya es como uno de nosotros. Entonces, allá en el principio, Dios hizo al hombre en la condición original. Sabemos eso. Lo hizo en la condición original, ¿verdad? Y le dio los mandamientos. Ya ustedes saben cuáles eran los mandamientos que el Señor le dio. Amén. Entonces, bueno, escuche bien esto para que no se pierda. Todo estaba bajo control. Solo habían 4 ríos. Ustedes ven la palabra que habían 4 ríos, nada más, que atravesaban los continentes. Ríos que vinieron bajo la condición original, que quedaron después de la separación de las aguas. La tierra fue puesta en su lugar y las aguas también. Ustedes saben esto, amén. Esto es bien bonito. Si usted lo ve con los ojos espirituales y lo vive con la vida espiritual, esto es tremendo porque vemos el poder y la manifestación de Dios. Entonces, Dios puso al hombre en su lugar, y cuando Dios hizo el hombre espíritu, lo hizo varón y hembra los creó, dice la palabra, ¿verdad? Ese ser, y creó Dios al hombre a su propia imagen y semejanza. ¿Ves? Entonces era un hombre original. Era original el hombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ves? Lo hizo perfecto, a la imagen de Dios. Y ve usted lo que es el pecado de dañino. Que a esto es que voy. Y mire, y cuando aquí salen resentidos por eso. Porque yo le hablo del daño que hace el pecado. Amén. Como dijera, cómo el pecado destruye. Amén. Hoy en día, una persona en pecado no levanta cabeza. Más si ha conocido la palabra. ¿Ves? Porque dice la palabra, mejor hubiera sido que no me hubiese conocido. ¿Ves? Entonces, el que conoce la palabra, el que conoce el pecado y no se aparta de él, esto es dañino porque le daña su condición, su futuro, su trabajo, su vida y la vida de los demás. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, bueno, cuando Dios hizo todo perfecto, el huerto del Edén era perfecto. Ustedes saben eso, que todo era perfecto porque fue hecho con la mano del Señor. Amén. Entonces, cuando el pecado entra en el hombre, ¿verdad? Ustedes pueden ver lo que provocó en el hombre y en la mujer. Ellos, dice el profeta, ellos tenían un velo santo. Ellos no podían ver el pecado. Ellos estaban desnudos, dice, y ellos no intentaban, dice, no intentaban ser maliciosos, dice, porque había un velo santo en ellos. Amén. Hoy en día, ¿por qué hay creyentes aquí fuera de la iglesia? Por esto, por esa malicia. Ese velo que le fue quitado al hombre y entró esa malicia en el ojo del hombre.
el pecado. La malicia, amén, de la mujer al hombre, y a la mujer la malicia del hombre. Aunque la mujer no es maliciosa, el hombre sí, amén. Pero lo voy a decir de esa manera para que no digan que estoy a solo los hombres. Entonces mire usted, ¿a dónde se deformó esta condición original? Cuando el hombre aceptó el pecado. Amén. Y fue cuando él se vio que estaba desnudo, él sintió vergüenza. Él empezó a ver las cosas diferentes ya. Ya no era ese mismo, ya no era, un giro había. Mire, el hombre había cambiado de naturaleza. El hombre había cambiado de naturaleza. Y por eso yo quiero decirle en esta mañana a ustedes que Dios no está viendo en usted su naturaleza carnal. Dios no está viendo la cara mía, ni la suya, ni su cuerpo. Dios no está viendo eso. Amén. Dios está viendo lo que hay dentro de usted. Dios está buscando en usted su propia condición original, lo que Él es. Gloria al nombre del Señor, porque fuimos llamados bajo este atributo. Amén. Entonces, ahí se deformó el hombre, se deformó el hombre y se deformó la mujer. Amén, ya la mujer empezó a tener sus hijos y se le deformó su cuerpo, se le deformó su vida, se le deformó todo. El hombre empezó a trabajar, empezó a hacerse viejo, empezó a deformarse. Yo estaba viendo ahora un amigo mío que hace 20 años, escasos 20 años, que se van como hoy y mañana, y lo estaba viendo y estaba viendo lo que es un hombre ya rudo, mayor, el pelo se le ha caído y su gran bigote, y yo estaba, pero este es el muchachito que a mí porque él me arreglaba el primer carro que yo tuve, él era mi mecánico, y era un jovencito muy bueno, por cierto. Y lo voy viendo y ya es deformado, y le digo a mi esposa, pero tanto cambia uno en 20 años. Entonces digo yo, ¿cuánto he cambiado yo desde que yo era un jovencito a este tiempo? Nos vamos deformando, gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué lo vamos deformando? Por el pecado. Ay, el pecado. Mira, aquí han venido muchos religiosos y se han ido por estas palabras mías. Y yo he dicho que somos pecadores y se han ido. ¿Cómo es posible que son pecadores y están en la iglesia? Somos pecadores. Y yo los he visto salir y digo, te estás yendo por lo que dije. El religioso hace eso. El religioso se va porque escucha esto. Amén. Entonces, Adán empezó a deformarse hasta que esa deformación nos llevó al polvo de la tierra. ¿Para qué teníamos que? Mire, amén. Gloria al nombre del Señor. Y esto es lo que el hombre no ha visto. Y por eso al hombre le da menopausia y a la mujer le da menopausia y nos dan estas enfermedades patéticas que el diablo ha puesto, y que el Señor reprende estos demonios, estos espíritus. Yo no voy a padecer de eso, ni ninguno de ustedes, porque esta es una enfermedad del diablo. Porque se ve en el espejo y se asusta donde ve su deforme. Se asusta y dice, ya no soy ese relámpago que era antes, ya no soy esa luz para el mundo y las mujeres. ¿Ves? Cuando escuchan esto no les gusta. Amén. Porque el hombre sigue siendo el mismo pícaro, aunque esté como esté. Él no acepta eso. Amén. Y ya está terminado carnalmente. El pecado lo ha terminado. Amén. Mire, yo estoy esperando ese gran día en mi vida, ese día
Ese día, cuando ya mi cuerpo esté muerto a todo. Gloria al nombre del Señor. Estoy esperando ese día para que mi ministerio pueda entrar como tiene que ser. ¿Escuchó eso? Un día dije yo esto, un hombre se enojó conmigo. ¿Cómo va a ser posible que esto? Sí, un día el hermano Leodoro le dijo a un hombre y le pegó una regañada y le dije, deja de estar pensando en eso, que vas a ver cuando venga esto, ni vas a tener eso, ni vas a hacer nada. Y lo regañó y lo peleó, porque llegó ahí diciendo, no, el hombre es carnal. Y está bueno porque el hombre es carnal. Pero vean lo que es el pecado de dañino. Dice la palabra que Dios se enojó con el hombre totalmente porque su designio eran solo el pecado y el pecado y el pecado. Dios se enojó y dijo, lo voy a quitar de la faz de la tierra todo ser vivo que haya en la creación. Amén. Y si usted ve hoy en día, escuche eso, hoy en día sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire, hoy en día usted no encuentra algo que sea para hacer el bien. Todo va para hacer el mal. Para hacer el mal y para hacer el mal y para hacer... Hay que estar, mire, pendientes de nuestro entorno, porque cuando sentimos es que tome. El amiguito que llega ahí, llega a la casa porque ya sabe. Y eso es un problema porque todo es continuamente el mal. Y Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será. Como fue en los días de Lot, así será. Pero dice la Biblia, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Ves? ¿Por qué no practica el pecado? Porque ha nacido de Dios. ¿Cómo ha nacido de Dios? Por el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento por la palabra. Por eso en el principio Juan dice, tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el espíritu. Y estos tres concuerdan. Porque cuando hay un nacimiento natural, primeramente es agua y sangre y después nace el niño. Amén. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El espíritu, aquí lo dice, y dice, 1 de Juan 5, 7, porque tres son los que dan testimonio, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Estos tres son uno. Y dice el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, gloria al nombre del Señor. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio del Verbo en el cielo, que es Jesucristo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es la palabra, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, que es Cristo, que es la palabra. ¿Escuchó eso? Porque está hablando de, y el que no tiene el testimonio del Hijo, amén, le ha hecho mentiroso. ¿Ves? Y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, aquel hombre, para asegurarse de que estaba muerto, lo hincó, lo punzó,
y salió agua y sangre. ¿Ves? Eso significaba que todos habíamos sido redimidos. Amén. Lo van a ver el domingo. Mediante ese sacrificio, todos habíamos sido redimidos. Entonces, cuando el hombre, amén, no había manera, miren, no hay ninguna manera. Ustedes ven este niñito que acabamos de presentar, él es una vida abundante. Él ahorita no camina, él ahorita no habla, él ahorita no hace nada, pero en él está toditito el potencial de una generación completa, de 7 generaciones. Imagínense el potencial. Gloria al nombre del Señor. A como fui yo, a como fue usted, a como fuimos todos. Pero ese pecado que habita, ese aguijón que está en nosotros, esa maldición del enemigo que está en nuestras carnes, hace que nuestros pequeños cuerpos se vayan deformando al pasar de los años. Y hombre que no hace su futuro a los 23, 24, 25, cuando llega a los 40 ya no hizo nada. Amén. Porque cada hombre que nace, hoy las vidas que nazcan ahora van a tener menos años de vida que las que tuve yo. Gloria al nombre del Señor. Hoy mi papá a los casi 80 años, yo no tengo ni la mitad de la fuerza que tiene él. Ni la fortaleza que tiene yo no la tengo. Porque yo tengo vida más corta. Aquí. ¿Entendió a lo que quiero llegar? Gloria al nombre del Señor. Entonces, toda esa vida se deformó por el pecado. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia en Romanos, a los que Él llamó, también justificó. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Gloria al nombre del Señor. Estoy poniendo estas pequeñas pinceladas para que usted vea la del domingo. Amén. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros tenemos que desarrollar nuestro futuro, criar nuestros hijos rápido. Si se va a casar, pues tenga sus hijos, sus 2 niños o lo que vaya a tener o lo que no vaya a tener. Y mírelo y póngalo, porque el tiempo es corto. Dice la Biblia, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria al nombre del Señor. Y si los días son acortados, las vidas también que estén naciendo en este tiempo van a ser más cortas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y menos fuertes. Porque hay un montón de factores que vienen haciendo esta vida más débil y una vida más corta, la alimentación y todo, amén. Pero no vamos a entrar en eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pero sabemos, 1 de Juan 5:20, pero sabemos que, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el nuevo nacimiento, amén, espiritual, viene mediante agua y sangre. Una, por la gota de sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Ese antídoto de sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, es el antídoto, es el químico que hará en usted una nueva transformación. Hará en usted que vaya tomando la posición, el rumbo, amén, en los términos espirituales, y regresar a esa condición original.
¿Escuchó eso? Por eso Dios, mire, por eso cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó en pecado, que es el causante de que todo esté destruido porque el mundo tomó otro rumbo, cuando el diluvio vino para quitar el pecado, empezó a llover del cielo. Y por eso las grandes inundaciones y los grandes, aquí no hay ruinas, pero en otros lugares hay ruinas tremendísimas. Y por eso te dice, hermano Daniel, se pone nervioso cuando hay tiempo mal. Sí, porque sé lo que es esto. La tierra tomó otro giro. El sol tomó otro rumbo, la luna otro rumbo. Todo se cambió. El hombre tomó otro rumbo. Y empezó el hombre a destruir su propio vientre, empezó a destruirlo. Empezaron los hombres ambiciosos a través de la historia del tiempo a hacer deforestaciones, a botar los árboles, a matar los animales y a hacer de todo, hasta ver ahora el tiempo que está y el caso que tenemos hoy en nuestro planeta. Amén. Y todo esto tiene que regresar a una condición original, a como fue, porque Dios no se va a quedar con eso. Entonces, dentro del plan de redención, Él no solo redimió nuestras almas, ni el plan no fue de redimir tampoco nuestra alma y nuestro espíritu y nuestra condición espiritual. También el propósito fue de redimir nuestros cuerpos, de redimir nuestra tierra, de redimir todo lo que es nuestro aquí en esta tierra, porque Dios la prometió a través del profeta y le dijo a ese profeta, toda esta tierra, todo esto que ves, ven desde aquí, desde este lugar y hasta el otro. Y le mostró los 4 cardinales de la tierra, ve hacia el sur, hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste. Todo esto es tuyo. Te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Vio usted? Que no era solamente redimir nuestra condición espiritual, sino redimir todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Por eso, mire, vea usted una cosa. Dios le dijo al hombre: espinos y cardos te producirá hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo eres y al polvo volverás, hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado, porque del polvo eres y al polvo volverás. Porque en la destrucción de nuestras carnes en el polvo, nuestras carnes tienen que regresar a la condición original. ¿Cuántos dicen amén? Qué glorioso es el nombre del Señor. Porque yo sé que ese día yo me voy a levantar en esa resurrección gloriosa, porque Dios ha guardado nuestras teofanías y Dios guardó nuestro tabernáculo. Amén. Dice la Biblia: cuando este tabernáculo terrestre se deshiciere, hay uno esperando por él. Gloria al nombre del Señor. Uno original que Dios guardó, que Dios lo tiene ahí. Que Él dice que nosotros, el profeta dice, y nosotros hemos sobrepasado nuestras teofanías. Cuando regresemos a esa condición original, yo seré el joven que era a los 23 años. Usted será la joven que era a los 23 años. Y todos seremos como éramos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. Todos regresaremos a la condición original. Pero es por medio del agua y la sangre. Porque los que han nacido de Dios, sabemos que los que han nacido de Dios, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Y cuál es el maligno? El pecado. Amén. Yo invito en esta mañana que busquemos, que hay que buscar ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento. Amén. Ese nuevo nacimiento que nos hace acercarnos a Dios, que viene por medio de la fe. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua y la sangre y el espíritu.
Cuando nosotros nos bautizamos y venimos a los pies de Cristo por medio del arrepentimiento y venimos a las aguas a ser lavados del pecado, el perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo, amén. Y después de recibir ese Espíritu Santo y pasar por esas tres etapas, santificación, justificación y bautismo del Espíritu Santo, es venir. Y cuando esa vida de Dios entra en nosotros, en ese vaso limpio, entonces somos las nuevas criaturas que la Biblia dice que debemos ser. Amén. Ya dice Pablo, no tenemos que andar como niños fluctuantes. Amén. Anhelando ya esa leche de niño, ese alimento de niño, esa condición de niño, sino dice, dándonos ese alimento sólido, que ese alimento sólido que es el que hace que nosotros tomemos el carácter que debemos tener espiritualmente. Y cuando nosotros regresamos a esa condición original, el pecado no los puede tocar porque es un cuerpo glorificado. Amén. ¿Escuchó eso? Entonces ese es el propósito de Dios. Los que han nacido de Dios no practican el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso, mire, a veces a mí no me entienden lo que yo digo. Cuando yo digo que el que no tiene el Espíritu Santo, tal vez no sigue siendo el mismo mundano, pero el mal está en él. Cuando habla el mal. Desea el mal. Si le hacen un mal, no devuelve un bien. Y si no le han hecho mal, tampoco da el bien. Y si le hacen un mal, mucho menos va a dar el bien. ¿Ves? No es que sea el mundano que era, porque ya no toma, ya no baila, ya no se viste como se viste, ni nada, pero le falta esa parte, esa condición, la vida de Dios, para regresar a esa condición original. Amén. Cuando viene una tentación grande, no la puede resistir. Cae en eso, cae en el pecado, amén, porque su vida no está dando el giro que tiene que dar. Eso es como cuando al enfermo le ponen la medicina y la medicina no le está haciendo nada. Entonces, su cuerpo, su baja estima del cuerpo, lleno de estrés, lleno de aflicción y lleno de tribulación por el dolor y la enfermedad, cuando le ponen la medicina, el cuerpo no reacciona y no sana. Porque en cuerpo doliente, en cuerpo estresado, en cuerpo con su condición de estima baja, ninguna medicina le podrá hacer nada. Amén. Y eso es lo que pasa con el hombre. El hombre, el pecado, carnalmente el pecado le levanta su ánimo, le levanta su paz, porque es el pecado. Carnalmente lo vitamina, lo fortalece carnalmente y se siente bien carnalmente. Pero cuando escucha lo espiritual, su autoestima se baja y por eso es que se van de la iglesia. Amén. Porque su autoestima espiritualmente está tan baja, su cuerpo espiritual, su vida espiritual está tan baja, tan golpeada, tan dolida, tan enferma y tan atribulada por el pecado, que cuando escucha la medicina y la palabra, se va. Porque el cuerpo espiritual y la condición espiritual no puede reaccionar a la palabra y la palabra no le puede hacer el bien porque está terminado por el pecado. Les dije yo por qué el pecado era tan dañino, ¿verdad? Es por eso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es tratar de nacer de nuevo. Y no tratar de nacer de nuevo porque no vamos a poder. Pedirle al Señor, Señor, ¿quién soy yo en esta mañana? ¿Quién soy, Señor?
Amén, porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire, cuando vamos a la carta, cuando vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1, vamos a ir por un momento. Yo dije que eran 20 minutos, sí, llevamos 18 minutos. Nos faltan unos minutitos más para terminar. Cuando nosotros vamos a Juan, el libro de Juan, mire usted aquí, capítulo 1, encontramos esta parte, póngale cuidado aquí. Dice aquí, Juan 1 y verso 13, verso 11, dice así la palabra, vea lo que dice. Verso 9, 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Que era el verbo, era la palabra. El que iba a dar testimonio. Pero el mundo no le conoció. ¿Ves? El mundo de aquel tiempo. ¿A dónde vino? A los judíos. De ese mundo está hablando. A los que llegó. Pero en general el mundo entero, amén, iba a recibir esa condición, iba a recibir esa oportunidad de regresar a la condición original. Todo hombre que tiene vida sobre esta tierra, toda mujer que tiene vida en esta tierra, amén, Dios es grande y poderoso para transformar su vida de un vil pecador a una persona santa, regenerada y controlada por el poder de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto era a los de él, a los judíos. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Escuchó eso? Quiere decir que hay una condición de hombre, y aquí es donde quiero llegar yo el domingo. Dice, a los que creyeron en él, a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no son engendrados de voluntad de varón, ni de carne, ni nada, ni por el pecado, ni por el matrimonio, ni por nada de estos que nacemos bajo el matrimonio, sino de Dios. ¿Escuchó eso? Esos son los que Efesios 1 al 4 en adelante habla. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los fieles en Cristo. Amén. ¿Escuchó eso? Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los fieles en Cristo que están en Éfesos. ¿Lo escuchó? Amén. Entonces, el profeta dice, pregunta y respuesta, en el capítulo 106 dice, seguramente que no acabo de pasar por esto, dice él. Porque él hace una pregunta sobre esto. Él no puede pecar. Amén, porque sus pecados están bajo la sangre. ¿Escuchó eso? Sus pecados están bajo la sangre. Él no puede pecar. La simiente de Dios no peca. ¿Qué quiero decir esto? Que esa condición que va trabajando, esa transformación que va trabajando en nosotros,
la parte que está transformada y regenerada por la palabra, como que usted vaya a una denominación, usted nunca lo va a hacer, porque usted, eso le ha sido transformado a usted. Que a usted le digan que se bautice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, usted nunca lo va a hacer, porque usted ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y usted no va a cometer ese pecado. Amén. Usted nunca se va a querer ir de la iglesia, porque usted no va a cometer ese pecado contra Dios. Usted nunca va a dejar de servir a Dios, usted nunca va a cometer ese error, porque usted ama a Dios y vino bajo esa condición. Yo jamás voy a dejar de predicar el Evangelio hasta que Dios me cese o venga lo que venga. Pero yo decir, nunca, así estemos los 3 que estamos, yo les predico a ustedes 8 que estamos aquí, los 15, los 20, los 40, los 100, les predico igual. Si hay 1000, predico igual. Si hay 50, predico lo mismo. Si hay 3, igual les predico. ¿Por qué? Porque yo vine bajo esa condición. ¿Cuántas veces le he dicho, hermano Lucas, cuando hay músicos, descanse, hombre, hermano? No, es que no. Es que él no puede. Es que él vino bajo esta condición. Amén. No peca, dice. Ahora, estoy hablando de estas cosas, pero dentro de este factor hay muchas cosas que entran, como adulterio, fornicación, como vicios, como idolatrías, un montón de cosas que entran dentro de este factor no peca. Que venga aquí un hombre con un libro, vea que vengo a enseñarle, aquí está doctrina. Usted no cree esa doctrina porque usted cree en un libro y es la Biblia. Que venga otro aquí y le diga a usted, mire hermano, es que fíjese que ese mensaje que ustedes creen, eso es mentira, es que usted jamás va a aceptar eso porque usted cree, y usted no va a faltarle a Dios de esa manera, usted no va a cometer ese pecado, porque usted ha creído en Él. No pecan. Él no puede pecar, dice él, porque es nacido de Dios, no peca. Él no puede pecar, porque la simiente permanece en él, dice, la simiente permanece en él. ¿Escuchó? Amén. La simiente permanece en él. ¿Ves? ¿Y qué es una simiente? Es una raíz en nosotros, es una vida en nosotros. Amén. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Ves? Ahora mire, dice, no peca porque la simiente permanece en él. Ahora, ¿a dónde tenemos que entrar nosotros? En el verdadero arrepentimiento. Es que mire, es que vea, vamos al libro romano, es que vea usted, yo le voy a decir algo. El hombre en sí le gusta la palabra, le gusta el culto, le gusta todo, pero no se ha arrepentido. O sea, se ha arrepentido de ahí de sombra, pero hay un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento es no más. Amén. El verdadero arrepentimiento no es que usted llegue y ponga un montón de vidrios de botellas quebrados en el suelo y empiece a caminar de rodillas ahí en la piedra, empieza a irse desde aquí hasta Liberia de rodillas por tal cosa. No, eso no es arrepentimiento, esa es otra cosa. Mire, arrepentimiento es no más. No más, porque lo que yo estoy haciendo no está bien, porque esto me está generando una condición adversa a mi vida, a mi futuro, a mi fe, a mi todo. No más. Ese es arrepentimiento. Romanos 4, del 5 al 8, dice la palabra, pero al que obra, Romanos 4:5, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es
contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sabe de quién está hablando Pablo aquí? Del Salmos capítulo 1. Bienaventurado es aquel varón que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. De ese está hablando. Amén. Porque la simiente está en él. ¿Ve usted? No peca. Entonces, para nosotros regresar a esa condición original, se tiene que arrepentir del pecado. Arrepentirse del pecado, dejar del pecado, de todo tipo de pecado, porque el profeta dice que el pecado original, el verdadero pecado es la incredulidad. Dice, las demás cosas, dice él, son atributos del pecado. Entonces es lo mismo. Es lo mismo. Es que no, que yo creo la palabra. Y esa creencia de la palabra dentro del pecado lo hace religioso. Lo hace religioso cuando el hombre peca, está en pecado y está creyendo la palabra. Amén. Y que porque yo creo la palabra, esto lo puedo hacer, o yo estoy bien como estoy, yo estoy bien así. Eso lo hace religioso, porque él dice, lo demás es atributo del pecado. Amén. ¿Ves? Entonces el hombre se confunde. El hombre peca creyendo que sus pecados están bajo la sangre. Sí. Dice el profeta que los pecados fueron cubiertos. Son cubiertos por Cristo, son cubiertos por la sangre. Son lavados con el agua. Son purificados con el Espíritu. Amén. Entonces, cuando el hombre tenga esta condición, él no peca. Él cree la palabra. Él dice, yo creo la palabra, por lo tanto no puedo faltarle a Dios de esta manera. Entonces, él no peca. Entonces, cuando el pecado hace la visitación y el hombre cae en el error, cree la palabra, y es creyente y cree la palabra y se manifiesta como un creyente, pero cae en el error, eso quiere decir que él está bajo los atributos del pecado. Y es la misma condición. ¿Sabe por qué digo esto? Y aquí es donde yo quiero entrar el domingo. ¿Sabe por qué yo digo esto? Que es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando la palabra viene, siendo que está para escuchar la palabra, siendo que está en el lugar de la palabra, siendo que está dentro del juicio de la palabra, él escucha esto, entonces se va de la iglesia. Eso significa que el pecado le ha ganado la batalla. Amén. Que el pecado le ha hecho perder su fe, que el pecado le ha hecho perder su creer, que el pecado le hizo perder todo ante la presencia del Señor. Y ahí es donde viene la ruina. Ahí es donde viene la ruina. Entonces esto lo hace ser un ser religioso. Y el religioso no acepta la corrección de la palabra. No la acepta. Es que usted dice, mire, y le voy a decir algo. Vea lo que le voy a decir. Cuando alguien se va de la iglesia, no se va de la iglesia por él, ni por ella, ni por ella, ni por ella, ni por ella. Se va de la iglesia porque se para aquí. Gloria al nombre del Señor. ¿Ves? Ahora ve usted lo que dice, pongámonos de pie, Efesios capítulo 1, a donde vamos a entrar el domingo. Después de Filipenses, con los Efesios.
Vea lo que dice. 1. Después de Gálatas. Dice, aquí vamos a entrar el domingo en esto, quedamos aquí para el domingo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Gracias y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El saludo. Él saluda a la simiente, Él saluda a la iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Las bendiciones espirituales. Según nos escogió. Esta palabra según nos escogió significa la ilustración. Vea usted, vea lo que significa esto. Significa la ilustración. Dice, la palabra según es un conectivo que modifica la declaración anterior del versículo 3. La modificación del conectivo ilustrado y declarado del saludo y de la bendición espiritual. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Escuchó eso? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿a dónde estábamos antes de la fundación del mundo? En sus pensamientos. Antes que formase el huerto del Edén, antes que formase la tierra, antes que formase todo en la eternidad, en el tiempo y la eternidad. Amén. Usted como un atributo estaba en los pensamientos del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Escuchó? Por eso dice Juan, el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Lo está entendiendo? No practica el pecado. Porque el que estaba en los atributos en su pensamiento antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice. Por Jesucristo, el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En el cumplimiento de los tiempos, usted que estaba en los cielos, en el pensamiento de Dios un día, y que ahora está en la tierra, usted tiene que regresar a Él. Pero ¿cómo ha sido llamado? Según nos ha escogido. Y mienta la palabra aquí, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Esto es el conectivo, la ilustración, la definición, la interpretación de todo lo que ha dicho de ahí hacia atrás, según se lo había propuesto en sí mismo. Entonces, por ese motivo, dice él no puede pecar, dice el profeta, porque la simiente está en él. ¿Cuál simiente? Cristo. Y Cristo nunca pecó. Y ahí es donde viene la palabra que dice, hijitos, escribe Juan, hijito, un mandamiento os doy: no peques más. No peques más. ¿Ves? Dice Juan, y si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos a Jesús el Cristo. Gloria al nombre del Señor. Mire, el pecado es perdonado cuando acepta la corrección y cuando el pecado es descubierto no por el hombre sino por la palabra. Cuando la palabra le descubre el pecado a usted y la palabra lo corrige y usted se arrepiente,
Entonces usted pone el pecado bajo la sangre, bajo el abogado que es Cristo, y eso es borrado. Porque abogado tenemos a Jesús el Cristo. Amén. Porque usted vino bajo esa condición, porque Él quiere que usted regrese a esa condición original. Fuimos llamados, aceptos en el amado, según nos escogió, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Un día estuvimos en el cielo, en sus pensamientos, y venimos de su pensamiento hacia la tierra, y de la tierra vamos a regresar en los cielos y en la tierra. Amén. Dios no va a redimir árboles, no va a redimir nada de estas cosas. Dios lo va a redimir a usted, que un día estuvo allá y se perdió en el espacio del tiempo, se perdió, y la gota de sangre de Cristo lo encontró y lo redimió según lo que Él se había puesto en sí mismo. Fuimos llamados como un atributo de Dios. Amén. Ahora vean lo que significa ser fiel. Ser fiel es, ser fiel, aquí está, no estoy adivinando. Ser fiel es ser confiable, firme, incondicional. Y la Biblia habla de esta clase de fidelidad de 4 maneras como un atributo de Dios, como una cualidad de algunas personas, como una característica que muchas personas no tienen, y un don del Espíritu Santo, fiel. Se utiliza también en el sentido del creer. Amén. Para que fuésemos fieles y sin manchas delante de Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Los principios de la sanidad divina, el profeta dice: yo nací. Yo creo que dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Amén. Vamos a dejarlo ahí porque si no, esto está bueno. Entonces, mire usted, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aún sin haberse arrepentido, Él lo llamó. Él lo llamó, lo escogió como un atributo. Y los atributos son los que están aquí. Amén. Y vamos a poner el ejemplo del niño. Antes de ser el niño en sus padres estuvo el pensamiento. Estuvo en su pensamiento: vamos a tener un niño, vamos a tener un hijo, vamos a criarlo, vamos a tener nuestros hijos ya, porque el tiempo es corto, porque el tiempo se acerca, para verlos crecer, para darles posición, para que ellos se realicen, para que puedan conocer a su padre, para que puedan conocer a su madre, y vamos a tener el niño, y aquí está el niño. Estaba en usted, aquí. Y ese atributo viene a ser manifestado por el pensamiento primero, según su pensamiento, según lo que usted cree, según su beneplácito. Beneplácito es eso. Amén. Eso mismo hizo Dios con nosotros y nos trajo bajo esa condición. Amén. Y venimos aquí que en la condición de ser santos y sin manchas delante de Él. Gloria al nombre del Señor, que el Señor les bendiga.